Vamos con el penúltimo tema del semestre, el método de mallas. De hecho, el penúltimo tema del semestre, el método de mallas, y el último tema del semestre, el método de nodos, son los métodos más importantes del curso. Entonces vamos a empezar el método de mallas. Ya pinta esta pluma, entonces aquí está. El método de mallas. Nosotros tenemos una red donde consideramos que los elementos generales se encuentran en un arreglo serie, es decir, tenemos una red de elementos generales tipo serie, para el cual nosotros sabemos que la caída de voltaje de los elementos generales tipo serie están definidos por la expresión V de K, que es igual a la suma desde el igual con 1 hacia hasta lambda de la impedancia la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L por la corriente del elemento L menos el voltaje de la fuente de voltaje menos el voltaje de la fuente de corriente. Y una expresión como esta se establece para el elemento 1, 2, 3, así hasta el número total de elementos generales tipo serie de la red. No olvidar que las ecuaciones que tenemos a la ecuación de la primera ley de Kirch, que va de la sumatoria desde K igual con 1 hacia hasta el número total de elementos generales tipo serie de la red, de los números de incidencia K, M del elemento con respecto al nodo, de la corriente del elemento K igual a 0. Una expresión como esta se establece para cada nodo independiente de la red, desde 1, 2, 3 hacia hasta el número total de nodos independientes de la red. Mientras que la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff está definida por la sumatoria desde K igual con 1 hacia hasta lambda de los números de incidencia K, M del elemento K con respecto a la malla M del voltaje del elemento K igual a 0. Y una expresión como esta se establece para cada una de las mallas independientes de la red, desde la 1 hasta el número total de mallas independientes de la red. Entonces, ¿en qué se basa el método de mallas? El método de mallas se basa en que vamos a asignar una corriente circulante a cada malla independiente de la red, de tal manera que tendríamos la siguiente definición. La corriente del elemento K, déjenme ver, ¿es la corriente? Sí, la corriente del elemento K sería igual a... Sí, la corriente del elemento K sería igual a la suma desde el elemento K igual con 1 hacia hasta el número total de mallas independientes de la red del número de incidencia M, R por la corriente circulante J subíndice R. De tal forma que M, el número de incidencia M, estaría representando a la malla independiente de la red. A la malla independiente de la red y de hecho aquí debe ser R. Ya, ¿correcto? R. Y R, de la sumatoria desde R igual con 1 hacia hasta el número total de mallas independientes de la red de los números de incidencia M, R de la JR. Donde... Y aquí debe ser el número de incidencia K. Aquí está, el número de incidencia K. Entonces tenemos que, de acuerdo al método de mallas, la corriente del elemento K sería igual a la sumatoria desde R igual con 1 hacia hasta el número total de mallas independientes de la red de los números de incidencia del elemento K con respecto a R, que estaría definiendo la corriente circulante que estamos evaluando de la JR, es decir, la corriente circulante asociada a la malla independiente de la red. Y una expresión como esta se establece para cada uno de los elementos generales tipo serie de la red eléctrica, desde 1, 2, 3 hacia hasta el número total lambda de elementos generales tipo serie de la red. Entonces, esta va a ser mi ecuación 1, esta va a ser mi ecuación 2, esta va a ser mi ecuación 3 y esta va a ser mi ecuación número 4.
Perfecto. De tal manera yo puedo sustituir la ecuación 4 en la ecuación número 1 en este punto, donde voy a cambiar el número de incidencia K por el número de incidencia L para evitar conflictos con los números de incidencia. De tal manera que tendría lo siguiente. Ahí está. Y ahora yo puedo, esta sería mi ecuación número 5. Número 5. Ahora yo puedo sustituir la ecuación 5 en mi ecuación 3, porque aquí tenemos v de k y v de k. Sustituyo esta, la ecuación 5, en la ecuación 3. Y tendría lo siguiente. Ahora voy a multiplicar, y ahora voy a multiplicar este por este término y este por este término, y cuál es la multiplicación de este por estos dos términos, la voy a pasar al otro lado de la igualdad. Como están restando, pasarían sumando. Tendría lo siguiente. Aquí está. Y esta va a ser mi ecuación número 6. Ecuación 6. Mi ecuación 6, la que yo puedo además reescribir de la siguiente manera. La puedo reescribir de la siguiente manera. Me queda mejor de la otra forma. Me queda mejor de la siguiente forma. A lo mejor se lo escribo así.
Ahora sí, y que esta sería mi ecuación número 8. Digo 7. Mi ecuación número 7. De tal manera que a partir de esta ecuación 7 yo puedo definir un concepto muy importante en el método de mallas, que es la impedancia, ya sea propia o mutua, de la malla M, R. Y da tal impedancia propia o mutua de malla de la malla M, siendo esta Z subíndice M, R, estaría definida de este punto a este punto. Muchas veces ustedes van a ver que la impedancia de malla Z subíndice M, R la denotan así, Z, M, R, o la denotan así, impedancia de malla Z subíndice M, R, o impedancia de malla Z manuscrita subíndice M, R. Yo prefiero utilizar la manuscrita porque la impedancia con la Z normal la impedancia de malla con la Z normal podría confundirse con la impedancia de elemento. Entonces yo prefiero esta, que me permite diferenciar mejor la impedancia de elemento de la impedancia de malla. Entonces, por lo tanto, la impedancia de malla va a ser igual a malla M subíndice M, R va a ser igual a la suma desde K igual con 1 hacia esta lambda, es decir, de este punto a este punto, por la suma o sumatoria desde L igual con 1 hacia esta lambda de K, M de la impedancia de elemento Z subíndice K, L por los números de incidencia L, R. Ahí está. Y tendríamos a la impedancia de malla. Como ustedes podrán apreciar, la impedancia de malla depende de... Pero antes de definir la impedancia de malla, voy a finalizar esta expresión con el fin de que esté simplificada. Entonces, como la impedancia de malla es igual a este término, que es este término que existe de este punto a este punto, puedo sustituir la impedancia de malla Z, M, R en esa posición, por lo que tendría lo siguiente. Ahí está. Y esta sería la ecuación del método de mallas, donde tenemos la sumatoria desde R igual con 1 hacia hasta mu, siendo mu el número total de mallas independientes de la red, por la impedancia de malla Z subíndice M, R por la corriente circulante de malla J subíndice R es igual a la sumatoria desde el elemento general, desde K igual con 1 hacia hasta lambda, siendo lambda el número total de elementos generales tipo serie de la red, por los números de incidencia K, M, por el voltaje de la fuente de voltaje del elemento K, más el voltaje de la fuente de corriente del elemento K. Y esta sería mi ecuación del método, como les estaba diciendo, la ecuación del método de mallas. Que acompañada por esta expresión a la cual podemos agregar el siguiente término, donde la corriente del elemento K es igual, si existe y solamente si existe, a la intensidad de la fuente de corriente del elemento K, que es igual a la sumatoria desde R igual con 1 hacia hasta mu, siendo mu el número total de mallas independientes de la red, por el producto por los números de incidencia del elemento K, por el número de incidencia R, por la corriente circulante de malla. Entonces, estas dos expresiones del método de mallas me van a permitir encontrar la solución de para una red eléctrica donde consideramos elementos generales tipo serie, que son las ecuaciones, estas dos,
son las ecuaciones del método de mallas. En los ejercicios vamos a ver cómo aplicarlas. Entonces, ahora voy a volver al concepto de la impedancia de malla M, R. Lo voy a volver y voy a hacer un análisis propio. Impedancia de malla. Impedancia de malla. Z, subíndice M, R. La reescribo. La voy a reescribir aquí, ¿es necesario? Sí, la voy a reescribir. Z, M, R, que es igual a la suma desde K igual con 1 hacia esta lambda por la sumatoria desde L igual con 1 hacia esta lambda por los números de incidencia K, M por la impedancia de elementos Z, K, L por los números de incidencia L, R. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, como ustedes podrán apreciar, la impedancia de malla depende, además de la impedancia de elementos Z, K, L, del producto de los números de incidencia K, M y L, R. Entonces, el análisis de esta expresión se puede ver explicado de la mejor forma con los siguientes diagramas. Entonces tendría lo siguiente. Entonces, en estos 4 diagramas, yo tengo al elemento K y al elemento L. Entre el elemento K y el elemento L, en los 4 diagramas, existe una impedancia mutua entre estos elementos. La impedancia Z subíndice K, L. Y tenemos en cada uno de estos elementos el sentido de la malla de la red, ya sea la malla M o la malla R. El sentido de la malla M o la malla R, y en todos los diagramas tenemos el sentido de la malla M y la malla R. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaría en el primer diagrama? Tenemos que el sentido del elemento K coincide con el sentido de malla M, por lo que para el conjunto de los números los números de incidencia K, M, tendríamos un más 1 que multiplica a la impedancia del elemento, a la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L. Ahora, para los números de incidencia L, R que tenemos en el primer diagrama, el sentido del elemento L coincide con el sentido de la malla R. Entonces coincide otro más 1. Entonces esto sería igual a más por más C más la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L, que es Z subíndice K, L. Ahora, para el segundo diagrama, ¿qué tenemos? Bueno, para el segundo diagrama tenemos
El sentido de la malla M no coincide con el sentido del elemento K, por lo que tenemos aquí un menos 1. El sentido del elemento L no coincide con el de la malla R, por lo que aquí tenemos un menos 1. ¿Esto qué nos daría? Menos por menos más la impedancia ZK, L. Ahora, para el tercer diagrama, ¿qué tenemos? Para el tercer diagrama tenemos lo siguiente. El sentido del elemento M coincide con el elemento K, con el sentido del elemento K. Tenemos un más 1. El sentido del elemento L no coincide con el sentido de la malla R. Tenemos un menos 1. Más por menos menos la impedancia mutua entre el elemento K y el elemento L. Ahora, para el cuarto diagrama, ¿qué tenemos? Para el cuarto diagrama yo tengo para este cuarto diagrama, el sentido de la malla M no coincide con el sentido del elemento K, por lo tanto tenemos un menos 1. El sentido del elemento L coincide con el sentido de malla R, tenemos un más 1. Menos por más es menos. Ahí está. Y esa sería la lógica. Pero ahora vamos a definir, ya que una vez que hasta aquí alguna duda, pregunta. Ahora que hemos definido adecuadamente todo esto, vamos a definir las impedancias propias y mutuas de malla. Voy a empezar con la impedancia propia de malla M. Aquí le voy a poner impedancia propia de malla M, que se denota como Z subíndice M, N. Tenemos dos reglas bajo las cuales nosotros vamos a definir a la impedancia propia de malla, la malla M. Y regla número 1, ¿qué dice? Bueno, esta regla número 1 dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Regla número 2, ¿qué dice? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y ahorita tengo el siguiente diagrama, el cual me permitirá ilustrar de mejor manera cómo funcionan estas dos reglas. De todas formas, en los ejercicios van a poder aclarar todas sus dudas al utilizar estas dos reglas. Entonces tendría lo siguiente. ¿Esto conviene? Sí. Entonces, aquí por medio de esta gráfica de la red, yo me puedo dar cuenta que el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5 pertenecen a la malla M. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos tiene un sentido. También la malla M cuenta con un sentido. ¿Qué me dice la regla número 1 si yo quiero obtener la impedancia propia de la malla M? La Z subíndice M, N. ¿Qué tengo que hacer? Dice regla número 1. Se sumarán como más 1 las impedancias propias de todos los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces tendríamos la impedancia propia del elemento 1 más la impedancia propia del elemento 2 más la impedancia propia del elemento 3 más la impedancia propia del elemento 4 más la impedancia propia del elemento número 5. ¿Qué dice la regla número 2?
La regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. Yo tengo dos impedancias mutuas entre el elemento 1 y el elemento 5, denotado por esta línea de unión. Yo tengo otra impedancia denotada por esta otra línea de unión entre el elemento 3 y el elemento 4. Entonces voy a empezar con el análisis de la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 5. Yo tendría el elemento 1, su sentido coincide con el de la malla M, sí. El elemento 5, su sentido coincide con el de la malla M, va para acá y está para acá. No, entonces coincide y no coincide. Tendríamos menos 2. Menos 2 de la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 5. Que se puede denotar como z subíndice 1,5 o z subíndice 5,1. Ahora, yo tengo otra impedancia mutua entre el elemento 4 y el elemento 3. ¿El sentido del elemento 4 coincide con el de la malla? Sí coincide. ¿El sentido del elemento 3 coincide con el de la malla? No coincide, es coincide y no coincide. Menos 2 veces la impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 4. ¿Bien? Como les decía, ya los he definido, pero como les decía, los ejercicios nos van a ayudar a aclarar todas las dudas. En unos momentos más empezaremos un ejercicio. Entonces ahora tengo la impedancia mutua entre malla M y malla R. Aquí lo voy a poner. Impedancia mutua entre malla M y malla R, que se denota como Z subíndice M, R. Para definir la impedancia mutua entre dos mallas tenemos tres reglas. La regla número 1 dice, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas, se sumarán como más 1 o menos 1 la impedancia propia de los elementos que pertenezcan a las dos mallas. Eso dice la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas. Y la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla M y el otro pertenezca a la malla R. Para poder comprender de mejor forma cómo funcionan estas reglas, la 1, la 2 y la 3, tenemos el siguiente diagrama. Yo tengo el elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A través de esta gráfica, de esta porción de gráfica de la red, yo tengo la malla M y la malla R. La malla M y la malla R. Los elementos también tienen un determinado sentido. Entonces, la impedancia mutua entre la malla M y la malla R sería igual a, aplicando regla número 1, ¿qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elementos pertenecen tanto a la malla M como a la malla R? 3 y 4. ¿El sentido del elemento 3 coincide con el sentido de la malla M? Sí. ¿El sentido del elemento 3 coincide con el de la malla R? Sí. Es coincide y coincide. Sería más por más. Entonces tendría más la impedancia propia del elemento 3. Ahora, el elemento 4 pertenece a ambas mallas. Su sentido no coincide ni con malla M ni con malla R. Entonces tendríamos no coincide y no coincide. Menos por menos más. Más la impedancia propia de la malla número 4. Más la impedancia propia del elemento 4, quise decir. Ahora, ¿qué dice la regla número 2? La regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2
las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas. Donde tenemos una impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 4. Los dos elementos pertenecen a las dos mallas. Entonces, la regla número 2 lo puedo aplicar en dicha impedancia mutua. El sentido del elemento 3 coincide con malla M. Sí, el sentido del elemento 4 no coincide con malla R. Entonces tenemos coincide y no coincide. Más por menos menos. Menos dos veces la impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 4, que se puede denotar como z subíndice 3,4 o z subíndice 4,3. Muy bien, y ustedes dirán, ¿cómo consideré yo los elementos? Miren, para la regla 2, lo importante es que un elemento se compara con malla M y el otro con la malla R, no importa cómo los tomen. Por ejemplo, si lo hubiera tomado al revés, el elemento 4 con respecto a malla M no coincide, el elemento 3 con respecto a malla R sí coincide. No coincide, sí coincide, más por menos, menos, me vuelve a dar menos, en este caso se considera menos dos veces. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora vamos a aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? La regla número 3 dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla M y el otro pertenezca a la malla R. ¿Dónde lo podemos aplicar? Yo lo puedo ver para la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2. Entonces yo tendría el elemento 1 pertenecería a malla M, el elemento 2 pertenecería a malla R. Entre ambos hay una impedancia mutua denotada por esta línea de unión. ¿El sentido del elemento 1 coincide con malla M? Sí. ¿El sentido del elemento 2 coincide con malla R? No. Coincide y no coincide, más por menos menos, sería menos la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2, z subíndice 1,2. Entre estas dos también puedo aplicar. El elemento 5 pertenece a malla M y su sentido no coincide con M, tenemos menos. El elemento 6 pertenece a malla R y su sentido no coincide con R, tenemos otro menos, porque no coincide y no coincide. Menos, menos por menos más la impedancia mutua entre el elemento 5 y el elemento 6. Ahora, yo también lo puedo aplicar la regla número 3 entre la impedancia mutua para el elemento 1 y, bueno, la que existe entre el elemento 1 y el elemento 3. El elemento 3 puede pertenecer tanto a malla M como a malla R, pero el elemento 1 solamente pertenece a malla M. Por lo tanto, el elemento 3 se le va con la malla R. ¿Sentido del elemento 1 coincide con malla M? Sí. ¿Sentido del elemento 3 coincide con malla R? Sí. Coincide y coincide. Más por más la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 3. Ya está. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora